Era de la diabetes mellitus, que se caracteriza por qué? Por hiperosmolalidad sérica y deshidratación severa. Deshidratación severa, ¿no? Cuando se produce hay deficiencia relativa o absoluta de insulina, asociada a qué? A exceso de hormonas contrarreguladoras. Va a haber pérdida de electrolitos. ¿Y cuál es? Es una complicación aguda que potencialmente pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, se caracteriza por glicemia mayor o igual a 600, ¿no? Deshidratación severa y ausencia de acidosis por cuerpos cetónicos. O sea, no hay acidosis metabólica por cuerpos cetónicos, pero sí hay cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos en proporciones por debajo de 3 milimoles por litro, ¿no? Entonces, epidemiológicamente, ¿qué hay? Epidemiología. Generalmente ocurre en diabéticos tipo 2, ¿no? Entonces, generalmente ocurre en estos pacientes casi en el 40% de los casos va a ser la primera manifestación de la enfermedad de diabético tipo 2. ¿Qué quiere decir eso? El 40% de los casos. O sea que casi el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 pueden debutar con estado hiperglicémico hiperosmolar. O sea, no sabían que eran diabéticos y llegan incómodos, ¿no? Aparatosamente. Cuando le toman glucosa, 1000, 1200, y visto glucosa hasta de 1500, estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces debutan con eso. Generalmente estos pacientes tienen un 30% de mortalidad, ¿no? Es más alta la mortalidad que la cetoacidosis diabética, ¿no? Y generalmente está en relación también la tasa de aumento del estado hiperglicémico hiperosmolar en relación con la obesidad. A mayor obesidad, mayor posibilidad de hacer estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿no? Y es más frecuente en los pacientes ancianos, ¿no? Mortalidad, casi 20% de los pacientes. Factores desencadenantes casi iguales que la cetoacidosis diabética. Infecciones, ¿no? Cualquier tipo de infecciones, neumonías, sepsis, infecciones de vías urinarias, cualquier tipo de enfermedad coexistente como falla renal crónica, pancreatitis aguda, pacientes renales crónicos terminales en diálisis peritoneal, enfermedades endócrinas, son factores desencadenantes para un estado hiperglicémico hiperosmolar. Fármacos, como son por ejemplo corticoides, tiazidas, diuréticos de ácido, como la sertralina en los pacientes que son epilépticos, bloqueadores de canales de calcio en pacientes hipertensos, ¿no? Y todo lo demás que se veía en pacientes con cetoacidosis diabética, como infarto de miocardio, cocaína, alcoholismo, todo eso, ¿no? Entonces, generalmente es causado por el efecto de la insulina con un aporte insulínico. Entonces, esa poca insulina que hay va a aumentar la producción hepática de glucosa, ¿no? Lo que decíamos, va a haber génesis, se va a alterar la glucosa en el músculo epilético, va a haber hiperglicemia, esa hiperglicemia va a dar hipoglucemia osmótica, se va a ver confusión del fluido intravascular y generalmente el paciente va a entrar con una deshidratación severa, ¿no? Y la hiperosmolaridad generalmente va a estar en relación también al estado de alerta. Se dice que cuando el paciente está con mayor hiperosmolaridad va a estar más comprometido sexual. ¿Cómo se hace el diagnóstico del estado hiperglicémico hiperosmolar? Cuadro clínico, ya lo saben ustedes, cuál es la diferencia con el otro, que acá la deshidratación es grave, que acá va a haber hiperosmolaridad, que no hay la cetoacidosis diabética. Que estos pacientes generalmente llegan impotencias en relación a los cetoacidosis diabética, ¿no? Estos pacientes no vienen con una respiración de pulmón, estos pacientes vienen con trastorno del estado mental, no vienen siempre trastorno del estado mental. Cetoacidosis diabético alerta al ingreso, ¿no? Entonces, y puede estar precipitado por enfermedades que también se dan en la cetoacidosis diabética, infarto de miocardio, ACVs, sepsis, neumonías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paciente prototipo de enfermedad de estado hiperglicémico
el anciano con diabetes tipo 2 y que tenga de repente varios días o semanas de pérdida de peso o poliuria, ¿no? Y que después comienzan a no comer y al final van a terminar en confusión mental, letargo o coma. Esa es la historia del estado hiperglicémico hipermolar. Demora el estado hiperglicémico hipermolar. Cetoacidosis diabética brusca, puede decir, 24 horas, ¿no? Entonces esto es más o menos una diferencia de lo que ya hemos hablado, porque el paciente llega sumamente deshidratado, que el inicio es insidioso, el paciente con este estado hiperglicémico hipermolar, mientras que el inicio del cetoacidótico es agudo, ¿no? Y el cuadro clínico del estado hiperglicémico hipermolar se caracteriza por qué? Por hipermolaridad, por deshidratación severa, trastorno del sensor, puede haber déficit de potasio. Entonces, ¿qué requiere el diagnóstico de estado hiperglicémico hipermolar según el consenso de este año 2024? Una hiperglicemia, ¿no?, con niveles mayores de 600 miligramos por decilitro o más. Yo a 600 miligramos por decilitro o más. Que la hipermolaridad sea siempre, miren, hay una diferencia. Que la hipermolaridad sea si la molaridad sérica efectiva tiene que ser mayor a 300 milimoles por kilogramo, o la molaridad sérica total mayor a 320 milimoles, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Antes que hablaba, decíamos normalmente molaridad sérica mayor a 320, así decíamos las séricas, ahora no. Puede ser la molaridad mayor de 300 siempre y cuando la molaridad sérica sea efectiva. Hay una molaridad sérica efectiva y una molaridad sérica total, que ahora en el cuadrito que venga van a ver la fórmula para que ustedes la saquen. ¿Qué más es otro criterio diagnóstico del estado hiperglicémico hipermolar? Ausencia, ¿no?, significativa de cetonemia con beta-hidroxibutirato. ¿Por qué? Porque el beta-hidroxibutirato puede estar, pero puede estar en niveles menores de 3 milimoles por litro, menores de 3 milimoles por litro, o que tenga cuerpos cetónicos en orina, ¿no?, menores de 2 cruces, menores de 2 cruces. Eso es lo que se acepta, eso es lo que se acepta. Entonces, ausencia de cetonemia significativa, que eso sí hay en la cetoacidosis, y ausencia de acidosis metabólica, eso también, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener un pH mayor de 7.3 o más, ¿no? Y la concentración de bicarbonato de 15 milimoles o más, ¿no? Esos son los criterios de diagnóstico del estado hiperglicémico hipermolar. Ahí están los cambios que hay del consenso 2024. La hiperglicemia cambia mayor o igual a 600, antes era mayor o igual a 600. La osmolaridad antes era mayor de 320, ahora se habla ¿qué osmolaridad? ¿Es efectiva o es total? Si es efectiva, mayor de 300, si es total, mayor de 320. Que haya ausencia de cetosis significativa, o sea que antes decían se conformaban solamente con que había o no había menos cruces nada más, ahora dicen beta-hidroxibutirato menor de 3 o cuerpos cetónicos de orina menor de 2 cruces. Eso es lo que dice el consenso. Y que el bicarbonato debe ser mayor o igual a 15 milimoles y el pH mayor o igual a 5 milimoles. Mayores o igual a 5 milimoles, ¿no? O más. Y después, ¿qué pasaba? Que este estado hiperglicémico hipermolar, el estado mental, generalmente siempre va a tener compromiso del estado mental. Ahí abajito que ven en el cuadro, ahí ven cómo sacan la osmolaridad calculada efectiva y cómo sacan la osmolaridad calculada total. Con eso pueden sacar ustedes para poder llegar a los diagnósticos, ¿no? Y este es también otro cuadro en el cual les resume todo lo que hemos dicho de los criterios diagnósticos de estado hiperglicémico hipermolar. Y esto es lo que le hablaba yo de la cetoacidosis híbrida, ¿no?
ven ustedes ahí cuál es la diferencia entre una y otra del cetoacidosis diabético con el estado hiperglicémico hipermolar, ¿no? Que todos tienen el cuadro clínico, pero que el cetoacidosis diabético tiene dolor abdominal y el otro no. El otro generalmente tiene la patología de acuerdo al factor desencadenante, que puede ser un proceso infeccioso. Y un 30% de estos pacientes van a tener presentación de cetoacidosis y van a tener presentación de estado hiperglicémico hipermolar. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden tener un paciente que está con acidosis metabólica o pH menor de 7.3 y sin embargo tiene una glucosa de 800, ¿no? Entonces ese paciente de repente puede tener cambio también en el estado de sensor, puede hacer lo que hagan ustedes también. ¿Qué es esto? Y ponen cetoacidosis diabética, estado hiperglicémico hipermolar, le pueden poner de repente diabetes tipo 2 descompensada, cualquier cosa, o estado híbrido o estado mixto de diabetes. No se van a lograr. Y el diagnóstico diferencial generalmente es con cetoacidosis del estado hipermolar, como por daño cerebral, como hepático urémico o intoxicación de cualquier cosa. Y el tratamiento, acá el tratamiento va a estar casi, el objetivo es casi igual que la cetoacidosis diabética, solamente que acá nosotros tenemos que, aparte de disminuir los niveles de glicemia, tenemos que disminuir la osmolaridad plasmática. Y esa osmolaridad plasmática, como los niveles de glicemia, tienen que ser disminuidos en forma gradual, ¿no? Entonces, y tratar todos los factores desencadenantes. Entonces, siempre tenemos que tener una vigilancia cuidadosa del estado de hidratación, de la velocidad del goteo intravenoso, de insulina, la infusión de insulina, y hemos dicho anteriormente cuánto tiene que bajar la glucosa, que tenemos que monitorear a nuestros pacientes cada hora, y acá lo único que no tenemos que hacer es no estar midiendo pues, el AVE cada hora, ¿no? Sino acá vamos a estar viendo la osmolaridad como va a ser, ¿no? Entonces, atender la deshidratación con soluciones no cristaloides, atender la vía aérea. ¿Por qué la vía aérea? Porque es la principal prioridad. ¿Por qué diría yo atender la vía aérea acá, a diferencia de la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética tengo que atender prioritariamente la vía aérea, ¿no? Porque la mayoría de pacientes que vienen con cetoacidosis diabética leve, y por lo tanto ese paciente con cetoacidosis diabética leve está alerta, ¿no? Mientras que el paciente con estado hiperglicémico hipermolar llega con trastorno del sensor y ese paciente puede llegar en coma. Y si está en coma, le hace el claro que ese paciente va a tener 7 de repente o 5. Entonces tiene que incubarlo, ¿no? Para evitar qué cosa, la complicación de aspiraciones y neumonías aspirativas. Y asegurar un buen acceso intravenoso. Porque un buen acceso a la gente venoso central, ¿por qué? Porque estos pacientes están sumamente deshidratados y requieren hidratación prioritaria, ¿no? Entonces, siempre hidratar a estos pacientes. ¿Cuál es la diferencia en la hidratación? Ustedes en la cetoacidosis diabética empiezan con solución salina, ¿no? Y están midiendo los electrolitos. ¿Cómo está el sodio? ¿Está normal? ¿O está abajo? ¿O está alto? ¿no? Entonces, y ahí recién dicen, ¿puedo darle solución salina o le doy una solución al medio normal? Acá no. En todo paciente con estado hiperglicémico hipermolar, la hidratación siempre debe ser con solución al medio normal, 0.45%. ¿ya? Entonces, solamente si el paciente está en shock, puede perfundir para sacarle del shock solución salina al 0.9%. Pero luego, usted tiene que dar solución salina al 0.45%. ¿Cuánto? Igual que el otro. 1 litro, ¿no? Por hora, por las 2 primeras horas, luego 500 mililitros por hora, y luego ir midiendo hasta conseguir la osmolaridad plasmática adecuada, ¿no? Entonces, y siempre tener en cuenta pues factores asociados del paciente, ¿no? Siempre tener en cuenta que la hidratación debe ser individualizada para cada paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento con insulina, acá, ¿cuál es la diferencia? Que acá, yo te decía, en la cetoacidosis diabética, siempre primero hidratar
pueden iniciar la hidratación conjuntamente con la terapia de insulina, ¿no? A la dosis igual que hemos dicho. Igualito todo, chequear la glucosa cada hora, si no disminuye la glucosa en 50-70, duplicar la dosis hasta que haya una disminución de glucosa por hora de 50-70 miligramos por ciento. Y cuando la glucosa llegue a menos de 250, está mal ahí, menos de 300, porque eso ya cambió. Para los 12, menos de 250, cambia la solución glucosal, ¿no? Y disminuyen la dosis de insulina cuando ustedes pueden disminuir generalmente cuando la mortalidad sea menor de 300. Entonces ya ustedes van a ir bajando la insulina a la mitad, 0.05 unidades por kilo por hora, ¿no? Entonces hay que corregir el déficit de potasio y no se olviden que hay que hacer la profilaxis antitrombótica, porque estos pacientes generalmente hacen más trombosis que los pacientes con cierta social. O sea, administrar heparina de bajo peso nervioso, ¿no? Y eso es lo que queda de resolución que está en el consenso 2024. Ahí están los dos, de resolución del estado hiperglicémico y promolar, como la área sérica menor de 300, glucosa menor de 250, tener una diuresis mayor de 0.5 mililitros por kilo por hora y que el estado mental mejore, o sea que el paciente esté alerta. Criterios de resolución del estado hiperglicémico y promolar, ¿no? Son las diferencias que hablamos. Y las complicaciones, hipoglicemia, hipocalemia, cuando usted no se le va a otro lado del potasio y hace hipoglicemia. Otra complicación, sobrecarga de fluidos, no evaluaron bien a su paciente y entonces el paciente de repente era cardíaco o tenía otra patología o estaba haciendo retención urinaria y usted lo estuvo hidratando y el paciente entregó los vómitos y la aspiración. Hay que ponerle vigilar ese, porque estos pacientes vienen con estado de sensorio, entonces ponerlo siempre en el cúbito lateral para que no se active. Y el edema cerebral, que es lo más importante de las complicaciones, porque hay que evitar siempre la caída abrupta de glucosa. No se debe bajar la glucosa bruscamente, ¿no? Entonces, porque si no van a ser edema cerebral. Otras complicaciones es la neuromiolisis y generalmente hemos dicho que la trombosis venosa y la enfermedad trombólica venosa es frecuente en estos pacientes. No solamente trombosis venosa profunda, sino también embolismo pulmonar. Entonces eso es lo que teníamos que hablar de estas complicaciones. No sé si tuvieran preguntas. Y ahorita vamos a hacer rapidón en media hora y publicidad, lo más práctico.